Muy buenos días, es un placer estar con ustedes en HCH Matutino, como siempre, con mis compañeros Carolina, Cecia y Alex. Y hoy vamos a tocar un decreto, o bueno, vamos a analizar un proyecto de ley que se introdujo ayer en el Congreso, que entiendo hoy lo van a discutir, y que yo creo, compañeros, que es importante hacer el llamado de atención a los diputados en varios sentidos. Primero, que no basta con presentar una ristra de proyectos solo por decir que somos productivos por presentar una ristra de proyectos. Creo que hay que ser serios en cuanto a la fundamentación que se presenta con un proyecto y no solamente presentarlo por una bandera política. Y esta crítica la hicimos en el gobierno anterior y es válido hacerlo ahora también. Y en este caso la presentamos en el caso de la amnistía política, porque ayer se presentó un proyecto de ley para derogar la amnistía, pero yo considero, compañeros, que el proyecto está mal presentado y que de hecho puede llegar a ser inconstitucional si se aprueba. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a explicar. Primero, yo creo que nunca está de más recordar que pactos de impunidad se han aprobado en todos los gobiernos. El anterior no fue la excepción y de hecho el que vino antes tampoco. ¿Y por qué lo digo? Porque vean ustedes, las recomendaciones, a ver, ya la Sisi se olvidó, ¿verdad? ¿Y por qué menciono la Sisi? Porque si ustedes recuerdan, cuando estaba el proceso de negociación todavía con la ONU, los expertos de la ONU que vinieron al país presentaron recomendaciones de lo que tenía que hacer el gobierno y el Congreso para que la negociación para instalar la Sisi siguiera. Al final eso no quedó en nada, pero lo que ustedes ven en pantalla son las recomendaciones que dejó la ONU, entre las cuales está derogar o modificar la amnistía política, pero también estaba derogar la inmunidad parlamentaria, modificar el proceso de juzgamiento de altos funcionarios, reformar la ley del Ministerio Público, reformar la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública, reformar el Código Penal. ¿Saben ustedes cuántos de estos decretos se han presentado en me refiero en este Congreso porque es el que está empezando y porque hay muchos diputados que quieren ser proactivos en presentarlos? ¿Saben cuántos de todos esos? Solo el de la amnistía política. Entonces la primera crítica que yo hago es de que tienen que ser coherentes en que si quieren realmente combatir la corrupción, bueno, presenten también los demás decretos. Y lo digo por lo mismo que una de las consignas es que han presentado más proyectos que el Congreso anterior. Bueno, yo creo que también hay que presentar los demás proyectos de los decretos que se aprobaron en el gobierno nacionalista, no solo en gobiernos de Libre. Pero es que ya se ha cuestionado que en muchas ocasiones cuando les da la diarrea legislativa, pues en eso termina, en nada. Sí, bueno, pero... Sí, porque presentan un montón de decretos sin sentido, incluso muchos que ya se han presentado en administraciones anteriores. Y que no han quedado en nada. Y no los temas como los que usted nos acaba de hablar que se necesitan. Que son los temas de interés. Bueno, y no solo para instalar la Sisi, es para combatir la corrupción en general, ¿verdad? Ahora, la amnistía política se aprobó en el decreto 4/2022. Es importante recordar que ese decreto no solamente contiene el tema de la amnistía, contiene otros temas, pero lo que se presentó ayer se centra en su mayoría en el tema de la amnistía dentro de ese decreto. Y tampoco creo que es importante, y que sí es importante mencionar, que ese decreto se aprobó, si ustedes recordarán, cuando estaba el relajo de la Junta Directiva de Redondo y la de Calix enfrentadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando se presentó la inconstitucionalidad de ese decreto, justamente se abordó porque el procedimiento con el que se aprobó ese decreto era viciado, y yo sí creo que fue viciado, y porque además la amnistía se aprobó sin respetar lo que la Constitución dice, que solamente es para delitos políticos y comunes conexos. Ahora, ¿qué pasó? La Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre de 2024 declaró sin lugar la inconstitucionalidad. Y ahí vino el gran error, porque después de haber sido aprobado ilegalmente, la Corte lo tuvo que haber declarado inconstitucional. Lastimosamente, como en ese momento estaba Libre en el poder y Libre controlaba la Corte, entonces la Corte declaró sin lugar la inconstitucionalidad. Ahora, eso da paso a que hoy por hoy ese decreto esté vigente. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto de reforma de ese decreto 4/2022? Las 4 cosas que usted ve en pantalla. Derogar los artículos que hablan de la amnistía, dejar sin valor y efecto las cartas de libertad entregadas a las personas amnistiadas, ordenarle a los jueces y tribunales de la República que revisen de oficio las causas penales por las cuales se otorgaron cartas de libertad, y también dejar sin valor y efecto el archivo administrativo y ordenarle al Ministerio Público que, al dejar sin valor y efecto el archivo administrativo, retome las investigaciones y los casos.
¿Por qué digo yo, compañeros, que esto puede llegar a ser inconstitucional así como está planteado ahí en pantalla? Bueno, primero, lo que sí podemos reconocer es que la amnistía puede ser derogada, es decir, los diputados pueden derogarla, pero esa derogación va a surtir efectos de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque la ley no tiene efectos retroactivos y de hecho los tiene solo en materia penal cuando beneficia al delincuente condenado o al procesado. Es decir, la gente que ya fue beneficiada con la amnistía no le pueden revocar las cartas de libertad, porque la Constitución permite la concesión de la amnistía. Lastimosamente, cuando tuvo que haber sido... Eso. Sí. Cuando tuvo que haber sido declarada inconstitucional, no lo hizo la Corte. Y por ende, como la Corte reconoció la constitucionalidad de la amnistía, es aplicable. ¿Puede ser derogada? Sí, pero no se pueden revisar los casos que ya fueron cerrados. Sí, o sea, no van a revocar las cartas de libertad. Sí, o sea, no se puede. No se puede. Y aparte, hay independencia de poderes. Ese es el otro punto. Bueno, entre comillas. No le puede ordenar. No le puede ordenar al Poder Judicial y en este caso tampoco el Ministerio Público ni revisar casos, ni tampoco... Suspender una resolución. Sí, no puede hacer eso, porque eso vulnera el principio de independencia judicial y separación de poderes. Entonces, la única forma en la que pudo haberse desvanecido los efectos de la amnistía es con la inconstitucionalidad. Pero aquí viene el otro tema. ¿Quiénes eligieron a los actuales magistrados? Congreso. El Congreso. Sí, el Congreso anterior, los tres partidos. Los tres, sí, por repartición. Entonces, la lección aprendida ahí, compañeros, es que los diputados, los tres partidos, tienen que elegir magistrados independientes, porque si van a votar todo por los 15 magistrados y esos 15 magistrados van a votar en función del gobierno que esté de turno, bueno, después no pueden salir con este tipo de cosas solo porque su partido vuelve al gobierno y tenemos los votos. Entonces yo creo que ojalá... Y como lo decíamos, ¿por qué se llamaba amnistía 2.0? Porque ya había sido una amnistía aprobada en el gobierno. Como en 2012, más o menos. Sí, o sea, para beneficiar a los nacionalistas. Y luego también el gobierno de Xiomara, ¿verdad? Hubo otra amnistía. Sí, esa es la que quieren derogar ahora. Yo le decía ayer a la diputada Lizy Cano, que es la proyectista, que no nos vayan a salir con un intercambio, ¿verdad? De presos por presos, le decía. Sí, que no es que vamos a cambiar los presos de libre que están fuera con los presos del Partido Nacional que están ahorita guardando prisión. Potenciales, ajá. Y que están potenciales porque tienen también casos están por abiertos. saqueo de hospitales móviles. Sí. Por temas de carreteras. No, hasta fondos departamentales. Con sentencias firmes, con fondos departamentales, con procesos hasta internacionales. Es decir, nos van a salir con esa cantaleta de que van a derogar esta amnistía, pero que van a aprobar otra para sacar los corruptos de ellos. Entonces son más de lo mismo. Ella decía que no iban a defender... pactos oscuros, sino que los principios democráticos dentro de es que eso dijo Libre también. No van a defender los pactos oscuros que no les favorezcan. Sí, no, por eso les digo yo que el llamado aquí es a los diputados del Partido Nacional y Liberal, de que pueden tener mayoría, pero tener mayoría no implica tener la legitimación para aprobar decretos enmarcados en la Constitución. Y si lo aprueban, yo sí considero que es inconstitucional el texto. Es inconstitucional. Que sería el segundo aprobado, porque el primero ya lo hablábamos aquí. Bueno, el tercero. No, el segundo, porque el primero me refiero ya con el de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Sí. Mientras que otro, que sería el tercero que usted nos mencionaba, el tema... de autoridades electorales. Ajá. Bueno, la reforma electoral que se aprobó ayer, que ese lo vamos a analizar con más detalle cuando esté en la Gaceta. Preliminarmente lo que le puedo decir es que puede ser inconstitucional ese, porque la Constitución establece que un consejero o un magistrado, un consejero del CNE o un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral no pueden ejercer otros cargos que sean remunerados. Eso quiere decir, César, que por ejemplo, si nosotros fuéramos consejeros y queremos irnos a otro cargo, tenemos que renunciar. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pidamos una licencia sin goce de sueldo, la Constitución lo que prohíbe es que usted ejerza otro cargo por el cual sí le paguen. Entonces, puede ser que usted siendo consejero le den una licencia y no le paguen. Un permiso porque quiere realizar una gestión personal. Quiere estudiar, vaya, un doctorado allá. Ajá, pero si por ejemplo a usted le dan otro cargo y le pagan por ese otro cargo y usted mantiene la condición de consejero... Sí, no puede ser juez y parte también y luego querer volver para citar ejemplos recientes, cuando la abogada Rixi Moncada era consejera del CNE, renunció para ir ministra de Finanzas. Ministra de Finanzas, exactamente. Ese es el camino que deben de seguir. Exacto. Pero ya se aprobó, entonces esto era lo que yo decía de lo que...
íbamos a estar viendo reflejado lo peligroso de una alianza entre el Partido Nacional y el Partido Liberal con más de 90 votos, sí, es que porque ya van 3 inconstitucionalidades al hilo que han ido aprobando. Sí, que al final, como le digo, son posturas que uno plantea de que son inconstitucionales. Al final es la Corte la que tiene que declarar la inconstitucionalidad, pero en cuanto a lo que uno mira como abogado, yo sí creo que van por ese camino. Pero porque la ley lo dice, no es porque se nos antoja decir que es inconstitucional. Lo que pasa es que puede declararse o no dependiendo cómo maneje el Poder Judicial, no porque no sea inconstitucional. Ahí viene el tema, que todo esto recae en que los magistrados, los mismos magistrados que declararon sin lugar la amnistía inconstitucional, ahora, si se presentan casos de estos temas que estamos hablando, declaren o no declaren inconstitucional. Entonces, pues ya votaron. Los magistrados ya votaron. Incluso los del Partido Nacional y el Partido Libre. Exactamente. Y el Partido Liberal. Ya votaron. Pero qué bonito. Entonces, ¿cómo se debería llamar este país? Porque es que aquí reina la impunidad. Por eso no hay una independencia de poderes como tal. Y por eso el llamado es que las mayorías políticas no significan democracia automáticamente. Significa que usted tiene la mayoría, enmárquese en los límites de la democracia. Y eso aplica para los 3 partidos. Se aprobaran cosas para beneficiar al país, pero no solo para seguirse protegiendo entre ellos. Mire, seguramente hoy será aprobado este decreto de amnistía, porque así lo anunció el presidente Tomás Zambrano, que hoy sería aprobado, y seguramente en medio del alegato de la aprobación se estaría presentando el otro que lleva el señor Kilbert Beltrán para aprobar la otra amnistía. ¿Cuál es la otra amnistía? La que entregaron los generales o los... Ah, la nueva. Ajá. La nueva. Habrá que ver entonces si el catálogo de delitos se enmarca dentro de delitos políticos. Porque eso fue lo que pasó con la amnistía anterior. Y aquí lo vamos a analizar, por supuesto. Así que ojalá que haya un grado de mesura en el Congreso. Pero si no, bueno, ahí van a estar las consecuencias para el país. Pero disculpe, Rafa, lo interrumpimos. ¿Ya había terminado usted la presentación? No, sí, ya la terminamos. Así que veremos qué ocurre en función de cómo está planteado el proyecto ahorita mismo y si hay algún cambio. Creo que deben de... Si lo van a aprobar los diputados... Yo escuchaba ayer y cuando estaba escuchando la lectura de la diputada Lizzy Cano, me llamó la atención porque hay muchas cosas que no van de acorde a lo que dice la Constitución y los reglamentos del Poder Judicial y las leyes del Poder Judicial. Yo creo que deben de hacerle reformas antes de aprobarlo. Si lo aprueban tal como lo presentaron, eso se vota de inmediato en una sala de lo constitucional con magistrados y aplican la Constitución. Sí, exactamente. Entonces ahí va a ser el llamado a la Corte Suprema, ¿verdad? Veremos qué si sucede, lo mandan con los 3 errores que les identificamos acá y que los ratificó Rafa, eso se vota rapidito en la sala de Constitución. Exactamente. Así que bueno, veremos qué sucede en el Congreso y vamos a estar atentos para continuar con el análisis. Un gusto, compañeros, y muy buenos días.